Buenas noches, mi nombre es David Alexander Aguirre Cortés, estudiante de Derecho. Actualmente realizo mis estudios en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Estoy realizando una entrevista sobre la importancia del principio de legalidad en la administración pública. Debemos recordar que el principio de legalidad en el Ecuador significa que todo funcionario público debe actuar siempre conforme a la Constitución y a las leyes sin salirse de las competencias que tiene asignadas. Esto evita decisiones arbitrarias y asegura que los derechos de las personas estén protegidos. En el trabajo diario, este principio obliga a cumplir procedimientos, reglamentos y normas y también a asumir responsabilidades cuando se actúa mal o fuera de la ley. Se lo va aplicando en trámites como permisos, sanciones, contratos públicos o cualquier decisión que afecte a los ciudadanos. Si un funcionario actúa sin respaldo legal, puede enfrentar consecuencias administrativas civiles o incluso penales. Es por eso que el principio de legalidad no solo es una obligación para quienes trabajan en la administración pública, sino también una garantía para la ciudadanía que todo debe hacerse conforme a la ley. Su participación nos permitirá comprender cómo se aplica este principio en la práctica diaria de un funcionario público. Le recuerdo también que la información será utilizada únicamente con fines académicos. ¿Podemos comenzar? Claro que sí. Buenas noches. Muy amable. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Mi nombre es Henry López Tapia. Mm, El cargo que desempeña. bueno, soy abogado de profesión y actualmente soy subsecretario de Unidad Judicial en el Consejo de la Judicatura. Excelente. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted? Aproximadamente 11 años de funcionario público. Las funciones principales, las que realiza en sus labores diarias, Mm. ¿cuáles? Principalmente con labores diarias, soy secretario de un despacho judicial, es decir, el trabajo conjunto con un juez, quien es una autoridad pública que tiene jurisdicción y competencia para emitir decisiones y que en ciertos casos la ejecución de esas decisiones está a cargo de la secretaría. Entiendo. Muy amable, doctor. Le agradezco mucho por la entrevista. Le voy a hacer unas preguntas que se centran netamente en el tema que ya abordamos al principio, que se dio una Ujú. pequeña explicación. Con el principio de comprensión al principio de legalidad, ¿usted cómo define el principio de legalidad según la Constitución del Ecuador? O sea, principalmente creo que el principio de legalidad de forma general es un principio rector en el Estado democrático, ¿sí? O sea, en un Estado de derecho y de justicia principalmente, porque es lo que garantiza al ciudadano o al justiciable de que, eh, digamos que la afectación a sus derechos solamente se pueden dar a través de la ley. Ahora bien, en el respecto de la administración pública, principalmente cómo viene dado el principio de legalidad es por digamos, la actuación que tienen los funcionarios públicos dentro de sus actividades que únicamente deben de estar enmarcadas y ceñidas a lo que establece la ley, que viene a ser la Constitución, las leyes orgánicas, los reglamentos y las resoluciones. Mediante el debido proceso, me imagino, doctor. Justamente tenemos que tomar en cuenta que el principio de legalidad se encuentra dentro del conjunto de las garantías del debido proceso en el 76.1, que establece que la administración pública, administrativa y jurisdiccional garantizará el cumplimiento de las normas, y en el 76.3, que justamente establece que las personas que sean sancionadas deben de ser sancionadas por infracciones que estén contempladas en la ley. Entonces, como usted mismo refiere, estudiante, es una garantía del debido proceso. Justamente como recogiendo sus palabras, que evita cierto mal que puede afligir a un Estado de derecho, que es la arbitrariedad. Muy amable, doctor, por su respuesta, le agradezco mucho. La segunda pregunta que le realizaré, usted, ¿por qué considera que este principio es esencial para la administración pública? Principalmente, considero que es un principio rector en sí para la administración pública, porque primero partamos de algo, nos encontramos dentro de un Estado de derecho,
de derechos y justamente cuando hablamos de un Estado de derecho en sí, exigimos que todo acto de poder público es legal. Por eso justamente se establece que se presume la legalidad de todo acto. Entonces, el principio de legalidad viene acompañado de eso. Y yo como ciudadano, como justiciable, tengo esa garantía de que mi situación actual o mi situación dentro de un proceso, dentro de un reclamo, dentro de una petición que ya hago a la administración pública, tendrá una respuesta únicamente ceñida al principio de legalidad que tienen los funcionarios públicos que aplicar. Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en el artículo 226 de la Constitución o el 227, ¿no? Que dice que los poderes del Estado, los funcionarios y servidores deben de aplicar sus actuaciones de la ley. ¿Esta actuación a la ley es una respuesta quizá inmediata o tiene un tiempo prudencial en el cual es una demora estimada de unos días aparentes a una respuesta? Yo diría que todo acto en sí que se realice dentro de la administración pública y en el ejercicio o en el ejercicio del desempeño de una función pública, todos esos actos deben de estar acompañados siempre inherentemente por el principio de legalidad. No es un principio, digamos, no es una institución jurídica que es facultativa de ver si la uso o no la uso, sino que es inherente constantemente. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Vamos a la aplicación práctica en su trabajo diario. ¿Cómo aplica usted, en lo general, el principio de legalidad en las actividades que usted realiza, las actividades cotidianas como funcionario? Bueno, como funcionario, el principio de legalidad en la administración pública, por ser funcionario público, justamente tengo que ceñirme a lo del 226 y 227 de la Constitución. Tengo que cumplir justamente los plazos establecidos, los términos establecidos, tengo que cumplir la normativa interna, los reglamentos y resoluciones que rigen mi actividad en sí, hablando desde un aspecto administrativo de la jurisdicción, que valga aquí la diferencia, porque también podemos hablar del principio de legalidad en el tema jurisdiccional que aplican los jueces en sí. Y aún más la justicia penal, el principio de legalidad es un principio rector y básico, porque como sabemos, todas las sanciones que tengan que ver con justicia penal tienen que estar escritas en la norma. Sin embargo, sin el ánimo de desviarme de la pregunta, y ya para terminar, todas mis actividades, todas mis funciones que cumplo las debo de realizar en estricto apego a todo el ordenamiento jurídico que está establecido internamente en el Consejo de la Judicatura. Esto quiere decir que usted netamente sigue jurisdicciones que hay dentro de sus labores cotidianas diarias o dentro de un jefe estipulado que usted tenga. Exactamente, justamente, por ejemplo, digamos como usted dice, un inmediato superior mío sería un juez, porque yo soy un actuario de un despacho, pero esta disposición que usted me dice, cómo viene a ser su jefe o su juez, está dado por una resolución y está establecido incluso en un código orgánico de la función judicial. Entonces ahí podemos ver cómo la administración pública en la función judicial se ciña al cumplimiento de ese ordenamiento interno, reglamento, resolución y código orgánico de la función judicial. Excelente, doctor, muy clara la respuesta, agradezco mucho. ¿Usted qué normativas son las que más consulta para tomar decisiones dentro del cargo en el que usted labora? Principalmente partiendo desde algo, desde la Constitución. Desde la Constitución justamente creo que todo funcionario público, si bien es cierto que yo no emito resoluciones administrativas como por ejemplo un director o un subdirector o el encargado de un área, sin embargo hay ciertas actividades que yo como actuario de despacho debo de cumplir y principalmente lo que me ciño es a que se cumplan las garantías constitucionales establecidas, valga la redundancia, en la Carta Magna, como el 76 justamente el debido proceso, el 225 el 226 y específicamente sí cumplir todas las resoluciones internas que tienen y que regulan mi actividad jurisdiccional dentro de ello. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. En límites, competencias y control, ¿cuáles son los límites legales más importantes que debe respetar un funcionario en su rol? Justamente los límites, digamos, el cargo que desempeña, todo cargo que se desempeña, toda partida, digamos, que tiene un funcionario público, se ciña a una función. Entonces, esas funciones están dadas justamente en un reglamento o en una ley. Ahora bien, incluso, como lo dije, y sin desviarme del tema,
incluso en el ámbito en el que trabajo yo, el desviarse de esta actividad, el romper este límite en sí incluso conlleva un delito. Por ejemplo, yo no puedo cumplir las funciones de un juez, yo no puedo administrar justicia porque no me da mi facultad establecida en la normativa. Entonces, justamente eso desembocaría en un delito de usurpación de funciones públicas y todo eso. En las normativas, en sus labores cotidianas, diarias, usted quizá las consecuencias que puede enfrentar el funcionario público si actúa fuera del marco jurídico o sin competencia, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las consecuencias de me dice como, así lo entendí, ¿no? Exacto. Claro, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos de la administración, o lo que son el administrativo sancionador, que rige a la administración pública en todo sentido. Todo estamento del Estado tiene un órgano regulador disciplinario y en el Consejo de la Judicatura justamente tenemos un departamento de control disciplinario que regula la conducta de los funcionarios judiciales y dentro de esas está incluso el verificar el cumplimiento de todas las funciones establecidas en los límites establecidos. ¿Qué conlleva el rompimiento de esos límites? Pues las sanciones que establece en la misma forma el principio de legalidad, graves, leves, graves y gravísimas, que viene desde una suspensión, viene una sanción pecuniaria e incluso viene una destitución. Y eso aplica para todos los funcionarios, en mi caso, judiciales. Si hablamos de una destitución, ¿sería una pena netamente grave? ¿Vendría con prisión quizá? Lo que podríamos hacer es digamos, como una comparación en sí, pero la sanción más gravísima en la administración pública justamente es la destitución, que conlleva la pérdida de poder ejercer nuevamente cargo en la administración pública de 2 años en el caso de la función judicial. A ver, en la función judicial, esta sanción de destitución viene con una sanción de 2 años en la institución pública, es decir, usted no puede trabajar en ninguna institución pública y toda la vida en la función judicial. Entonces, esa es la sanción más gravosa que se puede imponer a un funcionario, que como hacemos nosotros una analogía, es como la prisión. Entonces, obviamente, pero en este caso no, en la administración pública no hay prisión. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Vamos a unos ejemplos reales. Eh, Quizá usted pueda compartirnos un ejemplo concreto donde una decisión se basó directamente en la normativa legal que ya nos he estado mencionando anteriormente. Sea, que se haya respetado o se haya irrespetado. En general, en síntesis, la que usted Bueno, haya visto lo más concreto, donde la decisión se basó directamente en la normativa legal. bueno, hablando desde el ámbito administrativo sancionador, la destitución de un juez, por ejemplo, en ese caso, en ese caso el juez también tiene un control jurisdiccional, un control administrativo, y este juez, justamente, o esta persona que ejercía el cargo de juez, cometió una de las conductas que son sancionadas como una infracción gravísima de destitución. Y así fue. Internamente, como le dije, se estableció un sumario administrativo, se estableció un procedimiento sancionador, ejerció su defensa y justamente la imposición de la sanción gravosa fue la destitución de su cargo como juez. O sea, en este caso fue la administración pública la que impuso esa destitución. Y quizá hubo una apelación de parte del señor juez. Justamente sí, o sea, la apelación internamente de la misma forma, porque si estamos hablando de administración pública es internamente administrativa, el máximo órgano de la apelación fue el Pleno del Consejo de la Judicatura, estableciendo la sanción y ratificando nada más. Entonces ahí lo que habría que diferenciar es que en el marco de la administración pública tenemos el órgano administrativo que regula en sí, pero por otra parte tenemos el ámbito jurisdiccional, ¿no? Que es de lo que Correcto. establece la Constitución, que pueden ver los actos de poder público pueden ser analizados mediante la justicia ordinaria o la justicia administrativa. Entonces ahí tenemos Tribunal Contencioso Administrativo o la garantía jurisdiccional, por ejemplo, de acción de protección, pero esas son garantías en las cuales ya se está ejecutando la sanción. O sea, es decir, ya destituidos se puede imponer eso. Excelente, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Eh, en su experiencia, con esta pregunta terminamos. En su experiencia, ¿qué retos enfrenta la administración pública para garantizar el estricto cumplimiento del principio de legalidad?
Bueno, más que retos, consideraría yo justamente el tema, la confrontación de la justicia constitucional versus la administración pública. Entonces, en Quizá muchos de usted los cree casos, perdón por interrumpirle, quizá usted cree que una desigualdad, falta de equidad. más que de equidad, se diría lo que te correspondería es tratar de que se armonice tanto la justicia constitucional con la administración pública, porque ahí partamos de un ejemplo nada más. Se presume la destitución de un miembro de la policía, por ejemplo, de que es un acto administrativo que goza presuntamente de legalidad. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que las garantías jurisdiccionales en muchos de los casos dice, si bien es cierto hubo legalidad, pero no hubo un respeto ahora a lo que tenemos, unas garantías básicas y que son los derechos fundamentales. Entonces, eso hemos visto que en muchos de los casos ha confrontado e incluso se ha convertido en una problemática, porque dicen la justicia constitucional o mucha acción de protección y esto. Y es porque justamente digamos, la administración pública únicamente se ciña al cumplimiento normativo legal nada más, pero en muchos de los casos se están observando las garantías básicas que contempla la Constitución. Como usted mismo lo dice, el 76, por ejemplo, de la Constitución, cuando hablamos del debido proceso, de las garantías y derechos que conjugan este principio, en muchos de los casos, incluso ese procedimiento legal que se establece administrativamente, en muchos de los casos ni siquiera contempla eso. Entonces ahí es cuando surge esa confrontación. Entonces ahí no podemos hablar de que esté equiparado. Y ahí es cuando en muchos de los casos dicen es que el poder estatal o el poder administrativo ya no es como antes. Por ejemplo, en la Constitución del 98, Exacto. nosotros teníamos que el Estado ecuatoriano es un Estado de derecho. O sea, es decir, que era solo por principio de legalidad. Sin embargo, en la Constitución del 2008, y siendo un Estado constitucional, neoconstitucional, ahora establece que las garantías básicas, por eso es de derechos, están sobre el Estado de derecho o de ley. Entonces, justamente eso es como lo que tenemos que conjugar en sí. Y la normativa es principalmente cuando se elabora un reglamento, una ley, una ordenanza, justamente debería de estar ya conjugado con estos principios básicos de la Constitución. Las normas, leyes, ordenanzas, ¿usted cree que prácticamente se acopla a cada proceso de gobierno que haya, ya sea de izquierda o de derecha? Yo creo que sí, considero que sí, más que todo porque en ciertos casos, la administración pública, por ejemplo, en el Ejecutivo, viene justamente con digamos, un gobierno de turno. Se puede establecer una nueva normativa, tiene la facultad de crear normativa internamente en la administración pública y ahí es cuando surgen estos problemas. Entonces, ahí acciones de inconstitucionalidad dentro de un reglamento de una ley. Entonces, lo que debería de ceñirse es que exista un control más en la creación de las normas que tenga un control más constitucional. Muy amable, doctor. Para cerrar la entrevista, ¿algún consejo que nos pueda dar a los estudiantes de derecho que estamos prácticamente, seguimos nuestros estudios para poder lograr nuestro propio objetivo y para quizá poder plantearlo, ¿no? Una equidad en el derecho moral que algunas veces incluso se ha perdido y poder llegar a una igualdad? ¿Algún consejo, alguna sugerencia que pueda darnos a los estudiantes? Claro, claro, justamente como usted dice, esto de igualdad moral y recogiendo estas palabras de evitar la arbitrariedad en sí, es que como estudiantes e incluso como ciudadanos tenemos que tener ya una cultura jurídica en sí. Y si bien es cierto, y no estoy haciendo propaganda política ni nada, pero el Ecuador después de casi, digamos, 17 años o 12 años, la consulta popular vio y ratificó un Estado de Derecho, o sea, Mm. ratificó una constitución. Esto quiere decir que el soberano, que somos nosotros, estamos de acuerdo con la constitución del 2008. Entonces, lo que debemos de hacer es promulgar eso, respetar eso, ceñirnos a eso. Y creo que como estudiantes, quizás yo como estudiante tenía una constitución del 98, pero ahora los estudiantes con la constitución del 2008, con los precedentes constitucionales y todo eso, es una nueva cultura jurídica que va a seguir surgiendo y que justamente lo que tiene que ver es con esa equidad que usted dice. Justamente evitar la arbitrariedad, evitar la discriminación, evitar el abandono del Estado, se puede dar a través de la Constitución y del Estado de Derecho. Y para eso justamente ustedes se están conformando como abogados, más que ver un sentido comercial, un sentido
de capital, creo que el abogado tiene un sentido de defensa. Y es justamente eso que no debemos de olvidar, la esencia que tiene el abogado de respetar y hacer respetar los derechos de las personas. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho por su tiempo y le agradezco también por compartir la experiencia que nos acaba de brindar. Le recuerdo también que la información que acabo de proporcionar es muy valiosa para comprender cómo se practica el principio de legalidad y la función pública. Quizá usted desea agregar algo más antes de concluir. Bueno, que más que todo el tema que me supongo está haciendo la investigación, ¿no? Es un tema muy importante, es un tema que como abogado considero que en muchos de los casos existen muy pocas personas o es muy pocas las personas que se dedican al derecho administrativo. Y es justamente Entiendo. porque es un poco complejo, pero más que complejo, tiene un espectro más grande y muy variado, ¿no? Y por eso justamente a veces las personas no se atreven al derecho administrativo. Pero como usted justamente lo refiere, o sea, como justamente me supongo que es la investigación, es algo muy interesante en sí. Y creo que siempre se va a estar actualizando y siempre se va a estar constantemente revisando, porque a la final no únicamente usted va a ser abogado de funcionarios públicos, sino que va a observar todas las resoluciones y todas las acciones o omisiones que cometan la administración pública. Muy amable, doctor. Le agradezco mucho por la entrevista. Que tenga una excelente noche. Gracias Muy y bien. gracias por la entrevista y que tenga una buena noche. Hasta luego, pase muy bien.